¿Realmente funcionaron? ¿La pila de Bagdad o las pilas de Bagdad, porque son varias, de alguna forma aquí, en nuestra mesa, les están viendo en Cuarto Milenio? Y vamos a hacerlas, por lo menos vamos a intentarlo, funcionar. Luz de la antigüedad en nuestro plató. Y a partir de este instante, tiempo para experimentar. Y el experimento de esta noche, yo se lo confieso, estoy expectante, nos lleva un par de milenios en el tiempo. Hacia 1936 se encuentra en Irak lo que parecía una vasija votiva. Aquí tenemos varias, porque en realidad había muchas como esta. Durante una serie de años se la consideró eso, un lugar, un recipiente, digámoslo así, para ofrendas. Pero tenía una serie de anomalías. Una especie de tubo de cobre corroído, una barrita de hierro que parecía haber estado sometida a ciertos líquidos, y al final un especialista aseguró que era una pila de la antigüedad. El asunto de la luz en los primeros años de la historia ha sido tabú para unos y fascinante materia para otros. Hay quien dice que, por ejemplo, en Déndera, en Egipto o en otros lugares, se explicaba el funcionamiento de ciertas pilas remotas. Y gracias a ellas se habían, por ejemplo, hecho obras de arte en total oscuridad y sin marcas de antorchas, a gran profundidad. Luz en la antigüedad. Es lo que queremos intentar descubrir. La hubo, la utilizaron, se perdió ese conocimiento, y aquí varias pilas de Bagdad. Así se conoció al extraordinario artefacto que hemos reproducido con nuestro equipo. Para llevar a cabo este experimento, bueno, que son varios buenos amigos. Fernando Herrera, buenas noches, amigo. Buenas noches. Fernando Herrera, que es uno de los integrantes del Departamento de Electrónica de la Universidad Complutense, que nos ha enseñado cosas interesantísimas como la bobina de Tesla, ¿se acuerdan? Aquí estuvo activándose. Pero ¿será posible que un objeto tan antiguo provoque eso, energía eléctrica? Nuestro hombre de los experimentos, cómo no, David Zurdo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Crees que lo lograremos, David? Pues no te digo que lo creas, sino que puedo afirmar que lo vamos a lograr porque es un método muy simple y lo único que después tendremos que ver es qué podían hacer los antiguos persas con este tipo de pilas, este tipo de generadores eléctricos en su tiempo. Desde luego que eran funcionales, que realmente podían producir electricidad, eso es un hecho. Bueno, y eso es una cuestión que muchos historiadores todavía siguen debatiendo. Luz en la antigüedad, un dato más para darle interés a este asunto si cabe. Añadido, la pila ha desaparecido. La pila, durante muchos años, fue un objeto estrella de la astroarqueología, se decía, del conocimiento perdido. Y de repente lo que se perdió fue la propia vasija. Hace poco tiempo, con todo el desfalco que ha habido en Irak. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches. Sí, son las últimas noticias. Este objeto fuera del tiempo, como algunos lo han llamado, ya no está. Pues sí, estaba en las vitrinas del Museo Nacional de Irak. Y durante la invasión norteamericana, entre el 10 y el 12 de abril del 2003, hubo un tremendo saqueo. Los expertos dicen que hasta 3 bandas diferentes de saqueadores con diferentes tipos de operación, una de ellas incluso se cree que con gente del interior del propio museo ayudándoles, porque había algunas puertas que no estaban forzadas, piezas escogidas con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Pues prácticamente arrasaron con todo lo que había. Y cuando se hizo finalmente el registro final, la pila de Bagdad, las pilas de Bagdad, porque había varias, todas ellas han desaparecido, y de esta auténtica, iba a decir curiosidad, no lo es, este auténtico enigma arqueológico, pues ya no queda casi más que el recuerdo. Es una lástima. Es el experto Koenig, hacia 1940, el que se da cuenta de que esto no es una simple ofrenda o elemento ornamental, que había algo más, que estos dispositivos generaban un funcionamiento. Y aquí tenemos, digámoslo así, un corte, un croquis casi real de cómo es una de estas pilas por dentro. Una cosa más, brevemente, Santi, cronología. Pues los propios expertos no se ponen de acuerdo. Se habla entre el periodo parto, que es aproximadamente 250 años antes de Cristo, o el periodo sasánida, que sería a partir de 250 años después de Jesucristo. Pero aproximadamente 2000 años. Aproximadamente 2000 años. El desfase viene a que la factura de la cerámica de la pieza y el nivel estratigráfico, la zona del terreno donde se encontró, no se corresponden. Es decir, una es de ese periodo más antiguo
y otra pertenece a esa época más moderna. Lo que debe quedarles claro es que hablamos de aproximadamente 20 siglos, casi nada, electricidad. Fernando, una cosa, estamos viendo una serie de elementos muy básicos. Sí. ¿Qué destacarías tú de la pila de Bagdad por dentro que la gente tiene que observar con mucha atención? Pues es claramente lo que se produce es una reacción química dentro de esa pieza de barro. Están colocados un tubo de cobre y una barra de hierro a modo de electrodos, los dos sumergidos sobre ese ácido provocan pues una tensión entre los dos terminales, tanto del cobre como del hierro. Y todo esto sellado, como vamos a hacer ahora, con Sí. barro, que eran elementos que ellos podían tener, pero habían llegado a un conocimiento. La gente dice, bueno, ¿y qué ácido en la antigüedad? ¿Qué podían emplear? Pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que era ácido acético, porque se podía conseguir fácilmente pues, del vinagre, zumo de uva, del vino, y si fuera, por ejemplo, ácido sulfúrico es lo que se usa en la actualidad para hacer una batería, Ajá. pero en aquellos tiempos no había ácido sulfúrico. Entonces, Perfectamente explicado, elementos que ellos tenían, que habían conjuntado de tal forma que esto daba un resultado. ¿Qué resultado? Bueno, pues 2000 años después, aquí en Cuarto Milenio, vamos a hacer, si te parece, David, vamos a hacer dos realmente, dos Vamos a pilas de hacer Bagdad. dos ¿Te pruebas parece? diferentes, eso es. Venga. Sí me gustaría puntualizar que el ácido acético es por un motivo, porque es el ácido orgánico más potente que existe Ajá. y el al que llegamos a la conclusión de que podían acceder con cierta, por lo menos, posibilidades. Sí que es verdad que es más fácil, algo que tenemos tan cotidiano, tan normal de supermercado que Como el encontramos, vinagre. que es el vinagre, Ajá. es mucho más fácil de utilizar por ellos, o incluso zumos ácidos, como por ejemplo zumo de uva, zumo de limón. Vamos a hacer una pila con ácido acético puro, prácticamente puro, y con vinagre, un vinagre normal. Vamos a ver qué diferencia de corriente eléctrica nos ofrecen. Tenemos para eso un polímetro Ajá. y nos va a dar la medida exacta tanto del voltaje como del amperaje que nos da esta pila. Y luego Venga. veremos qué podemos hacer con ellas. Vamos allá, David. Y una cosa importante, están viendo a Fernando y a David, que son los que están manipulando todo el material, pues con sus guantes se pondrán mascarillas de protección, gafas, porque hay algunos de los elementos, lo estamos notando ya aquí, Sí, muy corrosivos. muy corrosivos y peligrosos. Por favor, que nadie se le ocurra hacer esto en su casa. Esto es una prueba hecha con la asesoría de especialistas como Fernando Herrera. Y vamos a ver cómo esta gente, en esa primera casi cultura de la humanidad, en esa zona fértil, bueno, pues generaba esto. Por un lado, ácido acético, por el otro, Simplemente llenamos vinagre. la vasija con ácido acético, no tiene más. Ajá. Vamos a hacer primero lo de ácido acético. Mejor Ellos que nadie lo hacían haga. exactamente esto, metían Sí, sí. eso, metían el Un tubo de cilindro cobre. de cobre. Luego lo sellaban porque después hablaremos de para qué podrían utilizar todo esto y por qué tenían tanto cuidado en que no se viera con claridad cómo lo organizaban. Porque quizás es sorprendente, ¿verdad?, el motivo por el que, o para el que fabricaban este tipo de elementos. Y luego, Aquí lo que vamos a hacer importante, es el sellado. Sellarlo, con efectivamente. Esto barro. está sumergido directamente en el ácido. Lo que hacemos es, con este barro bituminoso, pues sujetar los elementos, dejando, eso sí, una pequeña parte que podamos conectar nosotros con un hilo de cobre, con un cable. Bueno, esta varilla central no tiene que tocar nunca el cilindro de cobre, porque entonces, bueno, se cortocircuitaría y no produciría electricidad. Bien, tenemos esta pila, lo que si quieres podemos con el polímetro ya medir su voltaje. ¿Esto qué es exactamente, Fernando, para que la gente lo entienda? es un polímetro, es un aparato que sirve para medir muchas cosas, entre ellas mide tensión, corriente y resistencia. Básicamente es eso. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué nos dice. Voltios, amperios, ohmios, es el tipo de medida, de una medida. Lo estáis viendo vosotros y el público, imagino, también. Tenemos medio voltio, Son, vamos a explicar que son 400 .495 milivoltios, o sea, medio es voltio. decir, medio voltio. Medio voltio. O sea, eso que está ahí con cobre, ácido acético y ese secreto sellado, generaba hace 2000 años, seguro 100% medio voltio. Yo me quedo sorprendido porque pensaba que era un poco leyenda urbana, ¿eh? Y que Pero acaba- esto genera esta energía. Y acaba de reaccionar, es decir, esto es las pilas de este tipo son pilas químicas, es decir, que lo que están produciendo es una descomposición de una serie de elementos que permiten el trasiego de electrones. La pila, a medida que pasa el tiempo, luego llegará un momento que se agotará, además por la propia resistencia interna, la resistencia de los cables, etc. Pero de momento la pila irá a más. Poco a poco veremos cómo da un poquito más de ¿Y voltaje. qué podría alcanzar en comparación con una pila nuestra de las normales que la gente usa? ¿Qué sería? Pues básicamente una pila de las normales tiene voltio y medio. Y O sea, aquí un tenemos tercio de ya la potencia, un tercio ¿no? de la potencia, nada más. Que no está empezar. mal. Nada más Claro, la empezar. gran pregunta es,
porque es fácil de hacer. Estas vasijas eran fácil para ellos, sabiendo la fórmula, cuántas podían utilizar a la vez, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente prueba, que es con este elemento, con el vinagre, para que ya la demostración de que los elementos eran absolutamente cotidianos la vea todo el público, Fernando. Con ácido acético, medio voltio. Vamos a ver con el vinagre. Y luego vamos a intentar encender una bombilla, vamos a intentar poner en marcha ciertos mecanismos, porque yo creo que ya va a ser la muestra de si esto pudo realmente funcionar. Mecanismos, Iker, que posiblemente no se utilizaron para lo que vamos a demostrar hoy aquí, sino que lo que vamos a ver es que las pilas son funcionales, que son pilas auténticas, pilas que se adelantan a Volta, que presentó la suya en el año 1800, pues se adelantan ya como mínimo 15 siglos. Es decir, 15 siglos antes de la pila de Volta ocurría esto. ¿Cuántas cosas no sabemos de la antigüedad? Es increíble, alucinante, y sobre todo también la gran pregunta de por qué se pierde aparentemente ese conocimiento, porque conforme fue avanzando la cultura en esa zona de Irak, parece que no hay presencia, ¿no?, de estas luces. Vamos allá, con el puro vinagre, como el que cualquiera puede adquirir en un establecimiento, con la vasija de barro, con el cobre y con el hierro. Vamos a ver, con el puro vinagre, que yo estoy... No sé, no tengo claro. ¿Dará menos intensidad, me imagino? Tiene que dar menos, porque lógicamente es menos puro, menos ácido. Vamos a ver. 511 Pues da milivoltios. Más. Da del mismo orden. Sí, del mismo orden. pero incluso un poquito más. Incluso un poco más. Está dándonos un poco más. Sí, bueno, a mí me parece probablemente... maravilloso, ¿eh? Una pila importante, Fernando, con elementos cotidianos de esa época. Podían Sí. conseguirlo perfectamente. Lo único que hemos añadido nosotros son dos Los piezas medidores, ¿no? para poder Sí. medir. Claro. Pero ¿y por qué puede estar dándonos más? Porque es curioso Probablemente- que las pruebas que hemos hecho previas... Y en alguna ocasión me han comentado que hay gente que se dedica a la cerámica y curiosamente para tapar grietas, me comentó un alfarero, se usaba vinagre antes de meterlo al horno. Entonces probablemente el vinagre con el barro haga algún tipo de reacción que desconocemos. Bueno, pues ahora yo creo que la gran prueba, ¿no? Viendo que esto funciona, que no es leyenda, que no es fábula, vamos a ver si pudo haber luz en la antigüedad. Tenemos una perfectamente acondicionada y la idea es rellena hasta arriba, todo perfectamente colocado, pequeña bombilla, pequeña luz. Intentamos... Bueno, hemos hecho una más grande también, Ajá. porque lógicamente cuanto más grande más vamos a conseguir, no el voltaje en sí mismo, pero sí vamos a conseguir más corriente, por así llamarlo. Entonces tenemos que hacer es conectarlas en serie Ajá. para conseguir los voltajes Un mínimos, suplemento de claro, que energía. se utilizan en elementos como este LED. Es Venga, decir, vamos a con hacerlo. medio voltio no podemos encenderlo, ¿no? David, vamos a hacerlo. Que ya si se enciende la luz, bueno, pues me parece un dato sumamente interesante y gráfico. Sí, con las 4, yo creo que intentémoslo. No Santi, fundiremos la importante, bombilla, otro ¿no? dato más, solo se encontró una, no había varias, no estaban unidas, solamente una pila y no ha habido en todo el mundo otra parecida. No, ha habido varias. De hecho, no se encontraron juntas, nunca, efectivamente. Se han encontrado diversas en diversos yacimientos, pero sí se puede hablar de las pilas de Bagdad, todas por la misma zona, todas más, con unos pocos kilómetros de diferencia. Pero efectivamente nunca se han encontrado, por ejemplo, tampoco, y eso ha llamado mucho la atención de los que defienden que esto efectivamente es una batería, jamás se han encontrado cables, lo cual la hace como algo bastante poco útil. También se argumenta lógicamente que los cables posiblemente en aquella época no tuvieran aislantes, con lo cual estarían a merced de los elementos exteriores y ya se hubieran literalmente disgregado y no haya ni rastro de ellos. ¿Qué estamos haciendo, David? Estamos conectando las pilas en serie para conseguir, bueno, pues que los voltajes se sumen y tener la posibilidad de encender una bombillita pequeña. A lo mejor solamente durante un instante, puede que pierda intensidad enseguida, y también encender un LED, e incluso queremos mover el motorcito, el pequeño motorcito eléctrico de un ventilador de pilas, para ver que las pilas como tales funcionan. Y luego entraremos en la discusión de qué podían hacer con ellas, porque teóricamente no podrían encender luces, ni bombillas, ni nada parecido, ni motores, ni mover motores, porque, no existían. Claro, teóricamente no existían. Son elementos además mucho más complejos que la pila en sí, como la que tenemos aquí. Muy bien, vamos a ver, esto tiene un aspecto hasta casi de bomba de la antigüedad ahora mismo, ¿no? Perfecto, ahí está. Es curiosa la mezcla, ¿verdad, Santi?, de arqueología pura y dura y elementos electrónicos de última generación. Ahí vemos, tenemos 4 voltios y medio.
4,5 voltios. También es verdad que ya el proceso químico, bueno, pues ha sido más largo, se ha producido durante más tiempo, 2 de ellas ya estaban Pero fabricadas. hemos multiplicado por 8. Claro, hemos multiplicado por 8, sí. Vamos con la bombillita Pues primero, directamente con David. la bombillita no hay más que conectarla en esta misma, los 2 polos, y ver que se enciende. La verdad es que da una... Apagamos la luz del plató. No es muy intensa la luz, Sí, pero mira, luz de la antigüedad. sí, no es muy intensa y seguramente duraría poco. No sé cuánto, Fernando, crees que podría durar. Muy poco, enseguida llegaríamos a quedarnos sin Claro. corriente Claro, pero el caso es que, Aunque aquí tendríamos el equivalente a 3 pilas normales. pues aproximadamente, sí, en voltaje, en intensidad no, y corriente estamos bastante por Bastante por debajo. bastante por debajo. Hemos visto que la bombilla funciona. Vamos con ese LED de color verde, Fernando, que se emplea en mil y una cosas. Tiene un consumo muy inferior, con lo cual Fíjate, esto aguantaría fíjate. mucho más tiempo. Ahí está. Qué curiosa fotografía la que tenemos aquí, ¿no? La pila de Bagdad iluminándose, como si viniera esta energía del otro lado del tiempo. Ahora la gran pregunta es, ¿podremos mover un pequeño motor? Básico, pero motor. Sí, Vamos es el a motor verlo. de un pequeño Sí, ventilador. tenemos ahí una pequeña fuga de ácido. Sí, bueno, Hay que pequeña andar con- relativamente es. Lo que decías antes de precisamente tener cuidado con esto en casa, pues es precisamente por esta cosa, porque además esto Igual habría que intentar es tóxico sellarlo. prácticamente, sí, lo vamos a intentar. Y esto es así, como ocurren las cosas. A veces no... colócate los guantes, Fernando. Bueno, esto que estamos viendo, Santi, demuestra que ellos también tenían que tener sus problemas. Efectivamente, tenían que resolver muchas dificultades técnicas. También es cierto que en esa vasija en concreto le hemos metido precisamente el ácido acético, que es muchísimo más fuerte que el vinagre doméstico que seguramente, o los zumos ácidos que seguramente utilizaban. Santi, además, para conseguir que el efecto fuese, es una pila que teníamos hecha hace mucho rato, precisamente para que la reacción Claro. química estuviese, digamos, ya Y asentada. difícil de soportar el efecto del Sí, ácido. es tremendo, ¿eh? En fin, repetimos que son cosas que no se pueden hacer en Bueno. casa. Vamos allá. Esto que tiene este aspecto tan raro es un pequeño ventilador de estos que se utilizan, pues muchas señoras lo llevan a lo mejor en el bolso en verano o en algún sitio, ¿no? Y lo que vamos a hacer es conectarlo a las pilas y ver que, bueno, que quizá no conseguimos tampoco una rotación demasiado fuerte, pero que al menos, perdón, es que No, está claro, verdaderamente, esto es así. Pero lo conseguir entendemos, que David, el vamos ventilador allá. gire. Venga, Todo lo que tenemos que coger es Esta auténtica batería. 2 cables más. de la antigüedad. Sí. usamos, si quieres, bananas. Lo tenemos más Sí, fácil. podemos utilizar directamente, en lugar de hacer un cable nuevo, de las que ya tenemos aquí, que son del polímetro. Utilizamos el cable. El ventilador, por supuesto, no tiene pilas ni tiene nada, claro. No tiene pila, lo estamos viendo claramente. Enséñalo un poco, Fernando, Sí. por favor, a la cámara. Lo hemos abierto para eso precisamente. Eso para es, ver es que- un ventilador abierto, Este no hay es el trampa ni interruptor. cartón, no Este es el tiene interruptor. pila. Luego tendremos que ir todos a una cura de desintoxicación después de... Mira. Bueno, pues con bastante más fuerza de lo que pensábamos, David. Sí, da fuerza, sí. ¿Ves? Se oye que, bueno, el sonido no sé si se escuchará a través de los micrófonos. Seguro que sí. Es de poca intensidad, pero el caso es que se está moviendo. El caso es que estamos moviendo un motor Mira, eléctrico. estamos moviendo un motor eléctrico sin pila. Y bueno, ahí con- está. Con estas 4 pilas de... La gran pregunta es, ¿qué podían hacer esta gente con estos objetos? Y nos queda una cosa sumamente interesante. Habrán visto en las imágenes de los años 70 que introducieron una serie de joyas en una solución líquida porque una de las teorías es que las empleaban los orfebres y joyeros para algo. David, ¿para qué? Lo que posiblemente hacían los antiguos persas era utilizar estatuillas, objetos, elementos de bisutería o de adorno que fuesen de metales no nobles o solamente seminobles y darles una capa de metales mucho más nobles como pueda ser el oro y la plata. Esto en el fondo también es algo que se descubrió en el siglo XVIII, ya casi entrando en el XIX, que es el proceso de galvanización. Y lo que conseguimos con ello es depositar una capa de ese metal más noble en un metal, pues por lo menos pues, tipo el cobre, un metal Digamos, semiprecioso. chapar, por ejemplo, el oro. Eso es, chapar por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacían entonces, David? Vamos a hacerlo rápidamente. Sí, utilizaban simplemente el procedimiento. Una cubeta, esa cubeta tenía un líquido capaz de excitar esa reacción, conectaban 2 electrodos parecidos a los que tenemos en la pila, pero producían el efecto contrario. Es decir, Vamos a hacerlo, vamos a echar... Sí. Vertimos directamente el agua. esto Estamos sencillamente, viendo incluso pues, en algunas consiste- pruebas efectuadas como algunas estatuillas con aspecto antiguo hicieron la prueba para cambiarles. Eso es, se descascarillaban, se El veía que no aspecto. eran verdaderamente... Y en cambio, eso sí, la capa quedaba depositada con perfección, es decir, de una manera muy... No era una pintura, quiero decir, sino un Ahí tenemos proceso- unas Sí, pues joyas, unos vamos a elementos llamarlo así. que pudieran ser, pues, ya digo, de un metal
no noble o semiprecioso. Esto se colocaba en estas posiciones. Entonces, O sea, lo que que se ellos hacía, podían hacerlo con una vasija de barro sí, sí. en forma de cuadrícula, Entonces, por ejemplo, con una de estas pilas, lo que harían sería traerla, acercaban la pila. claro, aquí, y con 2 de los cables, voy a utilizar incluso estos 2 mismos, y 2 elementos también de los que pasa que hemos utilizado todos en las pilas que hemos construido, pero sería también una varilla, por ejemplo, de hierro. Voy a coger una de esta pila una de las que hemos construido. Desmontamos la pila, ahí está su entraña de hierro. Bueno, Ajá, pues ese- con simplemente para ver el procedimiento, porque ahora diremos por qué esto era mucho más complicado. Pero ese sería el laboratorio de galvanización de la antigüedad. de la antigüedad, exactamente. Conectaríamos esto, cada uno de los polos, a uno de los electrodos, y se empezaría a producir dentro del líquido, según el tipo de elemento químico que queramos depositar sobre la joya, sería diferente la composición también de la cubeta, del líquido de la cubeta, pero esto después de unas cuantas horas de proceso, lo que haría sería que esa capa quedase por encima y podrían vender un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un pendiente que no es de oro. Esto es moderno, lógicamente, pero esto no es de oro y, sin embargo, ha sido cubierto con una capa de oro que para los antiguos podía pasar por ser auténtico oro. Fue Arquímedes el que descubrió el método para, sin estropear una joya, saber si verdaderamente era de ese metal precioso, oro o plata, o no lo era. Interesantísimo. Pero un detalle, Fernando, harían falta yo creo que horas y casi días constantemente así para generar eso, ¿no? Probablemente con esas tensiones tan bajas que ellos eran capaces de producir, pues serían varios días los que tendrían que estar. Bueno, pues lo dejamos ahí porque es un auténtico viaje en el tiempo. La mítica pila de Bagdad, desaparecida. Como dice Santi, espero que alguien la tenga a buen recaudo, aunque el público no pueda disfrutar de su extraña presencia. Mejor que haya sido destruida. Y aquí las hemos puesto en marcha. La demostración de que en la antigüedad tenían conocimientos que quizás se perdieron y que demuestran un nivel tecnológico que nos sorprende a nosotros, que nos creemos muy sabios, hombres del siglo XXI. Santi, un auténtico recuerdo, ¿verdad? Todos vimos en los viejos libros de Däniken y otros la pila de Bagdad. Hemos demostrado que funcionaba. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, muchísimas gracias. ¿Cuál será el siguiente experimento? Eso no lo sabe nadie, pero será algo para aprender, seguro. Para aprender también las noticias de esta semana, noticias muy interesantes. Van a continuación.